Bien, dentro de las propiedades de los residuos tenemos densidad y peso específico. La densidad se refiere a la relación que hay entre la masa de los residuos en un volumen de material. En realidad, la densidad la hablamos en kilogramos por metro cúbico, que es masa, entre metros cúbicos, que sería volumen, y el peso específico es la relación del peso entre el volumen de los desechos. Normalmente nosotros hablamos de los pesos, como, bueno, el peso es la masa por la gravedad, y que en los sistemas de la balanza utilizamos los kilogramos, que sería lo que estamos haciendo la pesa, el pesaje de los residuos. Normalmente, cuando hablamos de la peso específico de los residuos, nos estamos relacionando al peso en el volumen que ocupa ese material. Cuando hablamos de los pesos específicos, por decir algo, de los desechos tal y como son tirados, hablamos de 145 kilogramos metros cúbicos. En un camión compactador, esa densidad o ese peso específico en realidad puede llegar a 400 kilogramos por metro cúbico, y dentro de un vertedero bien llevado, bien compactado, deberíamos llegar a 800 kilogramos por metro cúbico. Eso significa de que el volumen que ocupaba ese material de residuo aquí en 145 se redujo cuando teníamos 400 u 800. ¿Sí? Si nosotros agarramos un peso de desecho que ocupa un volumen y reducimos el volumen a la mitad de los residuos, es decir, que hemos compactado esos residuos, en realidad lo que estamos haciendo es dándole más capacidad a esos desechos. Y eso hace que esa compactación o ese grado de compactación incremente el peso específico en el doble. Si se reduce la mitad el volumen, estamos incrementando el peso específico al doble. Realmente es una relación inversamente proporcional. Y que el peso sería el peso específico en el segundo caso sería igual a 2 veces el peso específico del primer caso. Y podemos mostrar los pesos específicos en un formato muy general de desechos domésticos, residuos de comida mezclados, es decir, cáscara de guineo, pedazo de pollo, de carne, etc. Es decir, que esto yo creo que se hizo con como 40 sitios diferentes y se sacó esta cantidad. Cuando nosotros no tenemos un sitio, un lugar en donde hemos hecho algún estudio de los pesos específicos de los residuos, entonces muchas veces acudimos a este tipo de tablas que ya otros autores han desarrollado. Necesitamos desarrollar tablas de peso específico para nuestro medio, y que se han hecho algunos esfuerzos, algunos estudios para hacer esto. Sin embargo, todavía hay que seguir haciendo más esfuerzos para poder tenerlos en una tabla y poder usarlos como referencia. Vamos ahora a utilizar los datos que teníamos hace un rato y esta tabla para poder entonces
ver cómo podemos nosotros relacionar el peso específico de esa comunidad y determinar entonces un peso específico promedio. Cuando nosotros hablamos en este curso o en tratamiento de agua o tratamiento de desechos y hablamos de pesos específicos promedios ponderados, es que nosotros calculamos basados en el peso que tiene el material. No es un peso específico promedio aritmético. Aritmético sería sumar los números uno detrás de otro y dividirlo entre la cantidad. Cuando nosotros calculamos entonces el peso específico promedio ponderado de los desechos que nosotros estamos teniendo, entonces hay un procedimiento para poder hacer los cálculos. Y en realidad lo que nosotros determinamos o calculamos más bien es con los pesos específicos y el peso que teníamos en la masa de desecho, qué volumen ocupa este desecho. Es decir, los residuos de comida con un peso específico que puede estar entre 131 y 481, nosotros tenemos que el valor típico utilizado para hacer los cálculos es 291. Entonces, con este 291 y tenemos los residuos que tengamos allí, entonces sabemos que el peso específico va a ser igual al peso dividido entre el volumen. Si tenemos el peso específico, que lo podemos obtener de esta columna, y tenemos el peso, que es lo que en el sitio pudimos nosotros determinar, ya nos falta es determinar entonces qué volumen ocupó esa cantidad de material. Al final, podemos sacar entonces que todos los pesos que tengamos dividido entre el volumen total que ocuparon cada uno de esos elementos, nos va a dar a nosotros el peso específico ponderado. Colocamos una rayita allí para que nos signifique que ese es el promedio de todos. Y acá sería el peso específico individual, es decir, de cada uno de los pesos individuales entre el volumen individual. ¿Preguntas? Vamos a usar esta tabla. La voy a mandar, le voy a tomar una con esas columnas. Y se las envié. Y ahora vamos a utilizarla con la hoja de Excel que teníamos hace un ratito. Para determinar entonces si puedo correrlo. Bien. Como ya les dije, vamos a hacer una copia de esto. Vamos a mover o copiar. Vamos a hacer una copia. Creamos una copia. La colocamos al final. Y le llamamos ahora peso específico. Y teníamos los pesos de cada uno de ellos. Ahora aquí, en vez de porcentaje de composición, vamos a calcular el peso específico.
Y lo que vamos a agregar aquí va a ser cálculo del volumen. Vamos a quitar esto de aquí. Y la ecuación que vamos a utilizar es, vamos a colocarle la letra Y, que no tengo aquí el gamma, sería el peso entre el volumen. Nosotros queremos calcular el volumen. Volumen es igual, despejando aquí sería el peso entre el peso específico. Voy a escribir aquí que Y es el peso específico, V es el volumen, volumen. El volumen bien. Aquí vamos a utilizar los datos típicos del peso específico del resto de comida. ¿Cuál es el valor de residuos de comida? ¿Cuál es el valor del dato del peso específico? 291. Correcto. 291 de ajo. Hay una ecuación ahí. Lo tengo que quitar. 291 kilogramos por metros cúbicos. Este peso que estaba aquí estaba en kilogramos. Estaba en kilogramos. Esto está en kilogramos por metros cúbicos. Así que mi volumen, que va a estar en metros cúbicos, ya dijimos que sería el peso que está aquí dividido entre el peso específico. El peso que está allí dividido entre el peso específico. Ese me da el volumen que ocupa allí. Voy a colocarlo aquí. Ahí dice división por 0 porque no tengo los datos aquí. Ahora papel. Para 29. ¿Ah? 29, sí. A ver, no. 89, ¿no 89. es? Sí. 89. Cartón. 50. Plástico. 65. Textiles. 65. Caucho. Goma sería lo mismo. Sí. 131. 131. Cuero. 160. 101. Después madera es 237. Vidrio 196. Latas. Hojalata 89.
720 otros metales. Ya. Bien. Vamos a ver cuánto fue el volumen que ocupó toda esa masa de desecho. $2.79 metros cúbicos ocupó de desecho. Entonces, el peso específico promedio sería volver a calcular ahora promedio ponderado es igual al peso dividido entre el volumen que ocupa. Ahí está. Voy a quitar un poco de decimales. Hasta 4 decimales. Este es kilogramos por metro cúbico. Si ustedes ven, el peso específico promedio no es igual a si yo agarro y calculo el promedio de todos estos valores. Me da 149. Este valor no es correcto. Porque este peso específico promedio que calculamos nosotros aquí depende de, o depende del peso que nosotros tengamos acá. Si estos pesos varían, ese peso específico va a variar. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Bueno, si nosotros tenemos un camión, imagínense que ustedes tengan un camión que tenga una capacidad de 10 metros cúbicos, entonces pueden determinar o estimar en promedio cuál es el peso que ese camión va a llevar. Porque yo tengo aquí ya el peso específico promedio de los residuos que están dentro de ese camión. Y ustedes ven que este valor de 99 es bajo, se debe a que no existió compactación. Estos son desechos y se conocen como descartados, es decir, lo que colocan en el camión en la parte de afuera, que se lleva el camión sin compactar y ocupan gran espacio. ¿Por qué? Porque tenemos 99 kilos por cada metro cúbico. Entonces, si nosotros tenemos un compactador mucho más poderoso, probablemente que me llegue a 120, 140, 100, 400 kilogramos por metro cúbico, es decir, vamos a tener más capacidad para tener estos desechos. Si supongamos que este peso, este volumen que está aquí, de 2 kilogramos, yo lo reduzco a 1 kilogramo, entonces tendría 279 kilogramos metros cúbicos, que estaría más denso que este que tengo actualmente. Hasta ahora, consulta. Profe, menos volumen, más denso, ¿no? Más peso. Entre menos volumen que ocupa el mismo peso, más denso. Más denso. Calculen ustedes ahora para aquí. Voy a insertar aquí sería para colocar el peso. Ya fácilmente ustedes pueden hacer esto y copiarlo acá, porque es la misma tabla. Háganlo ustedes ahora.
Calculen el volumen. Para los datos, entonces ahora de Palmas Bella. Y aquí tienen el peso. Y calculen entonces cuánto sería este dato. Aquí, vamos a borrarlo. Calcúlalo y me dicen cuánto le dio el peso específico. Profe, a mí me da 683.61. 683. Punto Yo no, 61. yo No no sé si está creo. bien. Vamos a ver los demás compañeros para ver. Voy a apuntarlo por aquí. Los demás lo están haciendo. Háganlo para que lo practiquen. Sí, profe, estamos en eso. Ah, perfecto. Profesor, ¿usted podría ampliar ese Excel, por favor? Ampliarlo. Sí, es que no veo esos numeritos ahí tan chiquititos. Sí, ¿Así? profe. Ahora, Épale, profe, gracias. Es que no eso. se ve bien. Voy a quedar aquí. Sí, dele. Profe, lo verifiqué, pero ahora me da un número más grande. Estamos esperando a su compañero para ver cuánto le da a ellos. Profe, ayúdeme. Diga, En la parte de peso específico no me salen los números. ¿cuál estos? El de 291 para sacarlo. Es que usted no tiene que sacar esto, usted lo tiene que sacar de la tabla. Ah, De la tabla que está aquí, ¿ves? Hay una tabla al lado y él la mandó al WhatsApp también, a Sael. ok. Sí, así mismo. Dele, gracias.
Profesor, ¿podría bajar un poquito la tabla para verificar el total? Que el total ya es del cálculo anterior. De ahora no lo hemos hecho porque estamos esperando sus resultados. ¿Cuál total dice usted? Ese que está abajo, el 99, es que no veo. Ese, Ese fue el del el anterior. Sí. promedio, el promedio. Sí. Esto sale dividiendo este valor entre este valor. Ok, hay que totalizar el volumen. Ah, es correcto. Hay que totalizar el volumen. Este es el peso total. Y acá sería el peso total dividido entre el volumen total. Profe, ¿ya te lo sacó? No. Vamos a sacarlo pues. Me dio 95 puntos y algo. Ahora más o menos, ahora sí tenemos más o menos. Lo que Tenemos pasa es que que esto entre esto quitamos ese porcentaje. Sumamos. 95.4 me dio. Vamos a ver el total. Sería la suma de todos estos números que están aquí. Ese es el porcentaje. Ahora divido esto entre esto. 95.41. Eso mismo me dio. Vamos a esperar a su compañero para ver cómo andan. Profesor, ¿podría poner nuevamente la tabla para verificar algo allí? Aquí está. La tabla le mandé una foto por el chat del grupo. Profe, disculpe, es que yo me estoy guiando de los kilos, del peso. Y no Ajá. veo. Ajá. Ok. ¿No ve qué cosa? Sí, y ahora sí. Estoy comparando. Es que estos valores usted los saca de aquí, de estas datas. Sí, de la división, ¿no? Sí. No, esto no es una división. Estos son los valores típicos de peso específico de cada Sí. uno de los desechos. Ajá. Y Entonces luego serían los kilogramos entre estos, ¿no? Entre el peso específico. esto, exactamente, kilogramos Sí. entre los pesos específicos, que es la ecuación que teníamos acá. Peso, por acá más aquí, peso entre el peso específico para poder calcular el volumen. Y este volumen es el volumen que ocupa individualmente cada uno de los desechos. Así que el que más ocupa volumen es este que está aquí, que tiene 1.17 metros cúbicos. En el total, en la suma de todos los elementos, me da 2.62 metros cúbicos. Y ahora dividiendo el peso entre ese valor, me da 95.41.
Este fue el peso específico que se encontró, promedio ponderado, que se encontró para esta comunidad y que corresponde más o menos al anterior, ¿no? Y con estos valores bajos significa de que nuestro peso específico, eso es peso específico de desechos tal y como fueron descartados. Profe, ahí donde usted puso la fórmula de que lo que es el peso específico ponderado, usted tienes igual al peso total entre lo V total. ¿Cómo tiene la otra letrita ahí? La letrita es que no la veo. ¿Qué letrita, disculpa? Ahí mismo donde tiene ahorita el cursor que dice peso total entre V total, ¿Qué la tal? letra que le puso al peso ponderado, la letra que le puso, es que no se ve porque está... Una Y. Lo que Una pasa es Y, que no. es una gama, pero como no tengo gama en este, tendría que buscar un carácter especial. Yo lo estoy colocando como Y. Este que está Ya, aquí, ¿ves? Y promedio. Y promedio, listo. Este que está aquí. Y promedio ponderado. Para identificar de que ese es el peso específico promedio ponderado. 95-41, sí, me dio a mí igual también. Correcto. Estamos bien entonces. Un poquitín más pequeño, pero ya. Ahora ahí, no sé si lo llegan a ver, pero ahora sí se ve completo. Tabla acá arriba. Bueno, ya el resto ya lo pueden calcular ustedes. ¿Alguna de sus compañeras, alguna compañera que ya terminó? Estos que están aquí se calcula, que no es que se copian allí, sino que se hace la división de este valor entre este valor, tenemos esto. Pueden seguir para los demás. Acuérdense que solamente estamos haciendo el cálculo con dos sitios o dos comunidades. Ustedes hacen el cálculo para el resto. Vamos a copiar. Vamos a guardar esto. Vamos a hacer otra vez otra copia y le vamos a crear una copia que se vamos a colocar al final y ahora le vamos a colocar aquí humedad. En realidad es porcentaje de humedad. Vamos a seguir. Bien, la humedad, ya vimos el peso específico y que en realidad una de las utilidades del peso específico también puede ser para poder determinar, por ejemplo, por decir algo, el tamaño de un recipiente.
si nosotros tenemos que el peso específico de los desechos, vamos a pensar que tengamos 96, como son los cálculos que nos dieron allí, kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y vamos a pensar que tengamos 10 residencias y tendríamos una producción de 1.5 kilogramos por persona por día. Teníamos 10 residencias y hay 5 personas por residencia. Y aquí nosotros podemos sacar cuánto es la cantidad total de desecho que se generó. Serían 10 residencias, 1.5 kilogramos por persona por día y 5 personas en cada residencia. Tendríamos aquí entonces que cada día se generaría ¿cuánto? 10 por 1.5 por 5. ¿Cuánto le da? 60 y algo. 75. Sí, 75, profe. Serían 75 kilogramos por día. Si la recolección se da cada 3 días, entonces, ¿qué cantidad de desechos tuviéramos en 3 días? 225 kilogramos. 25 kilogramos. Correcto. Entonces, si esa es la cantidad de desechos que tendríamos en 3 días, para un recipiente que aguante 3 días, tendríamos que tener un volumen de ¿cuánto? Si sabemos que el peso específico es igual al peso entre el volumen y el peso específico es 96 y el peso que tengo es 225 kilogramos, solamente tengo que despejar de esta ecuación que el volumen va a ser igual a el peso entre el peso específico. Entonces tendríamos el peso 225 kilogramos dividido entre las 96 kilogramos por persona por día, por metro cúbico. Este se va con este. Y los metros cúbicos suben. Así que me da ¿cuánto? Bueno, a mí me dio 2.34 metros A mí cúbicos. también, sí, 2.34. Metros cúbicos. Eso es lo que yo necesito recomendar allí para que 10 viviendas con 5 personas cada uno y con 3 días de recolección tengo un recipiente de 2.34 metros cúbicos. Algo que ustedes que ven que para esto me puede funcionar, o yo puedo establecer tamaños de recipiente, puedo también establecer camiones o el tamaño del camión o al final el tamaño del vertedero, conociendo cuál es el peso específico que tengamos allí en los desechos. Recordemos que en las casas vamos a tener este peso específico aproximado y ya eso viendo, ustedes van a seguir viendo con el resto de los datos, con las otras comunidades que estaban allí. Ustedes tienen más o menos una idea de que esto va a ser la producción de desechos. Así que necesitamos 2.34 metros cúbicos. Como los recipientes tienen ciertos tamaños, entonces
ya pudiéramos pensar de que vamos a tener que establecer un recipiente específico y no podemos decir que un día tenemos más grande, más pequeño, más grande, más pequeño. No, tenemos que ver de qué tamaño es el recipiente que vamos a ubicar en esa zona. Si ustedes ven o pueden notar o recordar que yo les mencioné de la gestión integral de los residuos. Yo estoy viendo o tratando de ver el volumen de un recipiente y lo primero que encontré o tuve que determinar era qué cantidad de desechos se producía. Es esto, lo que se produce. Aquí está el paso anterior a determinar el almacenamiento, fue la producción de desechos. Este fue el almacenamiento. Este fue la producción, almacenamiento. Y el paso que seguía de los almacenamientos era cuando me lo recogían, que fue este paso. Cada recolección. O sea que si este sistema, ¿qué ocurre si la recolección entonces no se da en 3 días, sino en 10 días? Y ya yo tengo mi tamaño definido. No hay que estudiar mucho para saber qué es lo que ocurre. ¿Me pueden decir? Profe, una preguntita. Un pataconcito se le forma. Claro. Profe, Voy un momentito. Voy a contestar su pregunta. Lo que va a pasar es que vamos a tener más desecho de lo que la capacidad fue diseñada. Yo diseñé para 234 porque me la iban a recoger en 3 días y no me la recogieron en 3 días, sino que se demoraron 6 días o 10 días. Ya entonces yo tengo desecho por todos lados fuera del recipiente. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Sí, profe, yo me quedé en esa partecita W 2225, ¿cómo salió? Esto. Sí, ese de ahí. Exactamente. Este era 10 residencias por 1.5 kilogramos por persona por día, por 5 personas. Aquí me da 75 kilogramos por día. Da 75, pero ahora yo creo que se tiene que reemplazar residencia. Ahora no. Esta R es la recolección. Ya. La recolección se dio o se daba cada 3 días. 3 días. Sí, es cada 3 días máximo. Entonces, eso significa que en 3 días yo voy a tener, en vez de 75 lo tengo en un día, tengo 225 en 3 días. Da un número más grande. Sí, porque se tiene 75 al primer día, 75 al segundo día y 75 al tercer día. Estamos hablando de datos promedio. Puede que haya más, puede que haya menos, pero en promedio van a tener 225 kilogramos de desecho que tengo que almacenar en este recipiente que es el que estoy tratando de diseñar. Por ejemplo, si en su casa no recogen un día, si supongamos que fueran cada 3 días y no la recogen en esa semana, la semana que sigue tienen que recoger el doble. Sí. Profe, una pregunta. No, espérate, déjame terminar con su compañera. Creo que estamos de acuerdo. Sí, profe. Ok, perfecto. Dígame. Sí, la pregunta que le iba a hacer era ese peso específico de 96 kilogramos por metro cúbico. No te escucho bien, dime. Ese peso específico de 96 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿usted lo sacó de lo que estábamos haciendo antes? ¿Lo asumió? No, lo sacamos del dato anterior. Ya listo, no, está bien. Eso quiere decir que si quisiera... Solamente redondeé, ajá. Si quisiéramos sacar, por ejemplo, digamos que aquí el de Atalaya, tendría que hacer el pesaje de todo de esos materiales dividido por producto y hacer la tabla con la tabla que usted dio para poder sacar ese peso específico, ¿verdad? Correcto. Listo. Sí, correcto. Bien, esto era para tratar de reforzar un poquito qué utilidad le damos entonces a esos datos.
porque podemos calcularlo y hacer lo que hicimos hace un rato y al final, ¿qué hacemos con ello? Bueno, aquí podemos dimensionar preliminarmente ese recipiente para ese sitio. Ok. Profe, un comentario allí sobre ese cálculo que usted sacó. Ese cálculo a veces es bueno dárselo, por ejemplo, a estas empresas, los comercios, que ellos a veces construyen tinaqueras que no tienen la capacidad para resolver según la frecuencia de recolección, y por eso que terminan con la basura regada. Ese es un buen cálculo para por lo menos darle a ellos la idea del tamaño de la tinaquera. Correcto, tiene mucha razón. Es verdad. Incluso las instalaciones de salud también. Sí, se dimensionan. Por ejemplo, en la instalación de salud también, tú tienes un cuarto o un sitio para colocar los residuos y sabes que si esos residuos se van a recoger cada 5 días y la cantidad de desechos que se está generando supera ese volumen del espacio, entonces vas a tener que compactar los residuos adentro para poder que quepan más. Y a veces uno hace eso. En la casa lo que hace es que compacta, que sabe que el desecho se lo va a recoger cada 3 días y tiene una tinaquera bien pequeña y lo que hace es aplastar la basura para ver si cabe más. Eso es lo que hace compactar los residuos. Sí, correcto. Bueno, ya ustedes le buscarán utilidad. Vamos a ver que dentro de los desechos también hay el contenido de humedad se refiere a la cantidad de agua que tienen los residuos. Los residuos o los desechos tienen una humedad que es intrínseca. Eso significa que ya la tiene el mismo residuo. ¿Sí? Por ejemplo, el papel tiene una humedad. No estamos hablando de que haya absorbido agua del ambiente o absorbió agua de una fuente, como por ejemplo la lluvia, sino que tiene un agua que ya la tiene natural y que sumada a la agua de lluvia me va a producir lo que se conoce como lixiviado. Lixiviados son los líquidos que contaminan y que han entrado líquidos o agua que han entrado en contacto con los residuos. En este caso, la humedad mantiene los valores de agua en esta resta que tenemos aquí. El peso total menos el peso seco. Es decir, si yo peso esos residuos después que le pase por un proceso de secado, esa diferencia que me da allí fue la cantidad de agua que tenía allí. Así que lo que aporta a los residuos, principalmente los residuos orgánicos y más los residuos vegetales y comestibles, es una cantidad que esa agua viene con minerales y con elementos o microorganismos también, porque si ha entrado en contacto con una persona o ha entrado en contacto con otro elemento o las moscas se han posado sobre ella, entonces eso va a ser contaminante. Esa agua que tenemos aquí está relacionado con el peso total menos el peso seco. Entonces, el porcentaje de humedad que tienen los residuos va a ser el peso total menos el peso seco dividido entre el peso total. ¿Sí? Ese peso total va a ser agua y peso seco. Eso es lo que es el peso total. Y cuando nosotros restamos esto, nos va a dar el agua. Si quitamos este total menos este peso seco, nos da el agua. Sé que el peso total, como ya les mencioné, es el peso de agua más el peso seco. Así que lo que restamos o que ustedes ven aquí, peso total menos el peso seco, es el peso de agua. Y calculamos, también podemos calcular o determinar el peso seco. Voy a irme hacia atrás. El peso seco, bueno, en realidad, el peso seco podemos hacer el análisis de laboratorio, pero si no tenemos el laboratorio, no tenemos todavía esos resultados o queremos al menos dar un dato de más o menos qué cantidad de agua podemos tener,
Entonces utilizamos la tabla que tuvimos hace un rato aquí. Tenemos esta tabla del contenido de humedad. Utilizamos los datos típicos o dependiendo como ustedes quieran, si ustedes quieren hacer un rango, también puede haber una cantidad de agua máxima y mínima. Tenemos este rango o tenemos el valor típico. Entonces, podemos calcular con el peso de humedad y podemos determinar también el porcentaje de humedad promedio ponderado debido a los pesos que nosotros tenemos. ¿Cómo calculamos primero? Si tenemos el peso, está aquí, tenemos el porcentaje de humedad y acá tenemos el peso, que es el peso que tienen los desechos. No tenemos el peso seco, si tenemos esto. Entonces, ¿cómo determinamos el peso seco? Podemos despejar esta ecuación. Sería WT. Tengo aquí, lo paso multiplicando por acá, multiplicaría por H. Este 100 lo paso dividiendo. Y el WS, entonces, el WT lo paso para acá, sería negativo, pero como esto está negativo, entonces sería WT negativo y esto sería WS. Así que, simplificando aquí, podríamos tener que WT va a ser igual a 1 menos el porcentaje de humedad dividido entre 100. Y eso va a ser igual al peso seco. O sea que si tenemos el peso total, multiplicamos por 1 menos el porcentaje de humedad que sale de la tabla, dividido entre 100, vamos a obtener entonces el peso seco. ¿Preguntas? No, vamos a hacer entonces el cálculo ese. Profe, en el último despeje, ¿por qué quedó 1? Porque yo simplifiqué el WT con este WT, factoricé, perdón. WT, paréntesis, 1. Ah, ok, profe. Ajá. Ok. O sea, de que el peso total por 1 es el peso total. Ah, ok, ya entendí. Sí. Gracias. Nos vamos de nuevo a nuestra hojita de Excel y nos vamos a nuestra tabla de contenido humedad. Aquí dije que íbamos a poner humedad. Así que nos vamos aquí, lo típico. Ahora sería humedad. Aquí sería porcentaje. Y vamos a sacar peso seco. En kilogramos. Y acá tenemos los pesos totales. Y vamos a poner la porcentaje de humedad. Voy a colocar los datos. 70. 6. Voy a borrar estos cálculos porque esto no me sirve de mucho. 6, 5. No me acuerdo. Entra 6, 5, 2, 10, 2, 10,
60, 20. A ver, vidrio. Vidrio es 2, 3, 2. 2, 3. Me falta material ferroso. 3. Ahora la ecuación que nosotros tenemos es porcentaje de humedad. Tenemos el WS, es el peso seco. WT es el peso total individual. Primero, quita esto. Vamos. Ahora dijimos, para calcular este peso seco, esto es igual a el peso total individual multiplicado por 1 menos la humedad entre 100. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, WT individual es este, multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 menos la H, que está aquí, que es la humedad, dividido entre 100. Eso significa, voy a hacer una columnita aquí alrededor, que el peso total es 68,47 de restos de comida. El peso seco es 20,541. Si yo quisiera saber el peso de agua, ¿cuánto sería? Recuerde que le dije. Tendría que restar tendría que restar el total del seco. Ok. Tendríamos 47,92 kilogramos en agua. ¿Me acuerdo? O sea que de estos 68 kilos que hay aquí, 47 kilos es de agua. ¿Estamos de acuerdo con su compañero? Esto es lo que acabamos de hacer. El peso de agua va a ser igual al peso que teníamos aquí, menos el peso seco, y me da esto. ¿No? Ahora vamos a hacer el cálculo hacia abajo. Ahí tenemos todo el resto. El que más agua tiene es el de la comida. Si ustedes ven, tiene 47 kilogramos de agua, cuando todos los demás no tienen casi nada. O sea que los restos de desecho de comida tienen la mayor cantidad de agua. En un proceso de incineración, el agua afecta al sistema. Reduce la cantidad energética de la energía que tiene el agua. Digo, la energía que tienen los residuos. Entonces, al final, ya vamos a calcular ahora el porcentaje de humedad total o promedio. Porcentaje de humedad, utilizamos la misma ecuación que teníamos inicialmente,
porcentaje de humedad igual al, vamos a abrir paréntesis, al peso seco, ahora sí total de todo, menos el peso, perdón, el peso seco, el peso total menos el peso seco total dividido entre el peso total multiplicado por 100. ¿Cómo obtenemos estos datos? Ya tenemos aquí el peso total y ahora tenemos aquí el peso seco. Aquí podemos obtener el peso de agua si queremos tenerlo. Tenemos de 279 kilos de desecho, 62 kilos corresponden a agua. Y eso es lo que se me va a transformar en lixiviado. 62 kilos. Si nosotros utilizamos el peso específico del agua, que en este caso es 1000 kilogramos por metro cúbico, entonces tendríamos una cantidad en metros cúbicos de agua que pudiera ser encontrado dentro de los lixiviados. Calculemos entonces aquí el porcentaje de humedad con esta ecuación, que la voy a poner acá abajo. Y venimos entonces, WT es esto, menos WS, que es esto. Esto, bueno, ya sabíamos que esto nos iba a dar la cantidad de agua, que ya lo tenemos aquí. Y eso lo dividimos entre esto y lo multiplicamos, bueno, multiplicamos por 100 y ya nos da de una vez, no tengo que calcular el porcentaje. Aquí está. Porcentaje de humedad. ¿Preguntas? Vamos a ver. Lo demás para que lo hagan. Hágalo a alguien. ¿Ya alguien le dio resultado? 22.19. Está a menos decimales. Correcto, no, está bien. Vamos a quitarle un poco de decimales. Ahí está. 22.19. Con 2 decimales estamos bien. No estamos hablando de peso. Cuando estamos de volumen, sí, a veces es mejor 3 decimales. Cuando estamos hablando de peso, con 2 decimales estamos bien. Voy a guardar. Guardo. La palabra no correcta no va aquí. Aquí no está aquí. Esto no sé de dónde salió. Esto era de acá, pero ya no sé. Ah, bueno. Ah, ya sé por qué tenía este dato ahí. Este era para decirle que no era correcto que se hiciera el promedio de esa forma, ¿no? Promedio aritmético. Igual pasa con la humedad. Nosotros no podemos calcular el promedio aritméticamente sumando los datos
o tomando los datos de la humedad a 16 no es correcto. El procedimiento como tal no es correcto, porque si no, todos los porcentajes de humedad de todos los desechos fueran iguales. ¿Sí? Esto aquí no es correcto. Ponerlo en naranja. Ya. Bueno, ya alguien le dio, así que seguimos entonces. Estoy guardándolo de todos modos. La hoja electrónica como quede, la subo ahí a la plataforma para que los que no han podido todavía completarlo ya puedan completarlo utilizando esa misma. Pero ya los que están, lo están haciendo, está muy bien. Seguimos entonces. Tenemos esto que acabamos de hablar. Bien, este es un problema que le queda a ustedes para que sigan practicando. Aquí tenemos dos tipos de desechos. Tenemos entonces para que calculen el porcentaje de humedad y la peso específico, inclusive con las mismas tablas que tienen ahora mismo, hasta ahora, pudiesen calcular y ya le debe dar el resultado automáticamente porque ya tienen colocados los pesos específicos, promedio, típico, y tienen el porcentaje de humedad típico o promedio. Ahí está la respuesta, de tu modo para que lo revisen. Vamos a entrar entonces a las propiedades químicas. De las propiedades químicas que tienen los residuos sólidos, podemos mencionar el análisis físico, el punto de fusión de ceniza, análisis elemental de cada uno de los elementos y el contenido energético. En el análisis físico está nuevamente entra el porcentaje de humedad de los residuos. Vamos a ver aquí, está la humedad, tiene el material volátil combustible, tiene el material de carbono fijo y la ceniza. ¿Sí? Ese análisis físico incluye para los componentes combustibles. Normalmente los componentes combustibles o los que van a tener energía van a ser la materia orgánica principalmente. La materia inorgánica no tiene contenido energético. Es más, los contenidos energéticos son tan bajos que se requiere mucha energía para poder entonces quemar esos residuos. Igual la humedad. Si ustedes vieron hace un rato que estábamos aquí observando los datos de humedad, los datos de humedad para los residuos inorgánicos, de aquí del vidrio hacia abajo, son muy bajos. Este residuo de basura, tierra, suciedad, como están de aquí para acá, esto aquí a veces son materiales mezclados, pero si ustedes ven el porcentaje de humedad de los residuos inorgánicos, es bajo, es bien bajo. Así pasa con los residuos con material que tenga, al contrario, los residuos orgánicos tienen un alto contenido de humedad. Sin embargo, en un equipo de tratamiento de desecho como incineradora, se le tiene que dar algún tratamiento previo a los residuos para poder entonces trabajar con desechos orgánicos que tienen alto contenido de humedad, porque la humedad reduce el contenido energético en los sistemas de incineración. Bien. Otro aspecto importante en las propiedades químicas de los residuos es el punto, o llamado punto de fusión de la ceniza. Ustedes van a ver que los sistemas de tratamiento de desechos, como la incineradora, tienen dos cámaras. Además, la normativa en Panamá exige eso, que tenga dos cámaras.
La primera cámara quema los residuos, quema los desechos. Y no es por capricho, no es por inventar cosas que los sistemas o las normas han establecido que la primera cámara no debe alcanzar de más de cierta temperatura. O sea, debe ser capaz de incinerar el desecho, de quemar el desecho, y luego en la segunda cámara quemaría los gases y ya se puede aumentar o se aumenta la temperatura en la segunda cámara. ¿Por qué pasa esto? Es porque lo que se conoce como punto de fusión de ceniza es la temperatura en que la ceniza que resulta de la incineración del residuo se transforma en sólido. Es decir, es que si usted se pasa de la temperatura en la cual la ceniza se coloca primero líquida y luego cuando se enfría se coloca dura o sólida como escoria, eso daña el material refractario que tienen las incineradoras en la parte interna. Es decir, si supongamos que esta es la tolva de incineración, dentro de ello tiene un material que se conoce como refractario, normalmente son como unos ladrillos, y eso son un sistema aislante, y usted aquí afuera no recibe el calor que está interno del sistema aquí. Si la temperatura que se alcanza dentro del horno supera el punto de fusión de la ceniza, o sea, por encima de los 1000 grados, 1100 grados, entonces esa ceniza que está aquí en esta cámara de quema, entonces se va a transformar en líquido y una vez se enfríe o se reduzca la temperatura, ese líquido se va a transformar en sólido y se pega a los refractarios, o se adhiere a los refractarios y luego remover eso hace que tengamos problemas con los equipos de incineración. Así que no es recomendable que se aumente por encima de esas temperaturas. Ya como ya les dije, la primera cámara alcanza una temperatura por debajo de esto, 800, 750 grados centígrados, y ella sirve para quemar el material. Entonces, debido al resultado que pasa de que las cenizas que están aquí se puedan pasar a un estado líquido y luego cuando se enfríen en un estado sólido, pero ya adheriéndose a los refractarios, entonces no se utiliza una temperatura alta. Ese es el punto de fusión de la ceniza. Otra propiedad que tiene la parte química es lo que se conoce como el análisis elemental de los componentes de los residuos sólidos. En este caso implica la determinación del porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que tienen los residuos sólidos. Es decir, de la masa que nosotros tenemos allí, de los desechos, y eso probablemente lo veamos en la próxima clase, de la masa que nosotros tenemos, podemos calcular o determinar esta ecuación. Como nos toma un poquito más de tiempo, no lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a irnos más bien al final, que ya es la parte de lo que tiene que ver con energía. Pero es importante determinar esta ecuación de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, porque nos sirve a nosotros para, por ejemplo, en los procesos de incineración, para poder estimar la cantidad de dióxido de carbono que podamos tener nosotros durante la incineración. Podemos también determinar allí la cantidad de microorganismos que se pueden generar o necesitan, o la cantidad de oxígeno que yo necesito en el proceso aerobio para el compostaje. Entonces es importante determinar esta ecuación
para los procesos o los cálculos estequiométricos, ya sea de oxígeno para incineración, ya sea de oxígeno para el proceso de tratamiento por medio de compostaje. Entonces, esto lo vamos a ver con un ejemplo en la próxima clase, un ejemplo utilizando los datos que ya hemos visto allí, en lo que vimos en los cálculos anteriores. Igual se utilizan unas tablas para poder entonces determinar ese contenido de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y podemos calcular esa ecuación asumiendo que los desechos están secos o asumiendo que los desechos están húmedos. Es decir, cuando uno habla de los desechos que han sido descartados, o sea, que se han tirado afuera, es que no ha tenido ningún proceso, no le hemos hecho ningún tratamiento. Cuando se habla de desechos tratados, puede ser que lo hayamos colocado en algún preproceso, como es el caso de secarlo o secado. En este caso, en este análisis se utiliza caracterizar la composición química de la materia orgánica de los residuos. Ya hay equipos o análisis que lo hacen en un componente elemental, que es mucho más complicado, pero podemos nosotros, en una forma un poco sencilla, llegar a esto y luego tratar de una forma estequiométrica, poder calcular el estimado de cuánto de dióxido de carbono se puede generar, de cuánto oxígeno yo necesito, si vamos a tener algunos tipos de gases que se producen dentro de una descomposición aerobia. Finalmente, dentro de las características químicas que son importantes de los residuos sólidos, está el poder calorífico. El poder calorífico de la sustancia o los residuos se refiere a la cantidad de calor que se puede entregar un material al ser combustionado, es decir, al quemar una hoja de papel, qué cantidad nosotros podemos tener de energía. En realidad, esto mide en una forma inversa qué cantidad yo necesito. O sea, mientras más alto el valor del poder calorífico, significa que yo menos energía necesito para poder incinerarla. Mientras más bajo sea su poder calorífico, necesito más energía. En este caso, este cálculo, hay varias formas de hacerlo también. Una de ellos es las bombas calorimétricas. Hay bombas calorimétricas que se hace un proceso preproceso de tratamiento del material y se coloca en esos equipos y se mide entonces qué cantidad de energía tenemos, ¿no? No tengo ningún ejemplo aquí de la bomba. Bueno, en la próxima clase muestro alguna. O utilizar las tablas, tal y como hemos estado utilizando en el día de hoy, y podemos calcular la energía en kilocalorías, tal y como fue descartado, que sería el peso multiplicado por el contenido energético de cada uno de los componentes, y al final sumamos todo ese producto del peso por el contenido energético y lo dividimos entre el peso total. Es decir, que el peso que tenga el papel lo multiplico por el contenido energético del papel, y eso, el contenido o el peso de los residuos orgánicos multiplicado por el contenido energético de los contenidos orgánicos, y al final sumo todo y tendría entonces este producto como la sumatoria que vamos a tener aquí dividido entre el peso total. Eso nos da a nosotros la energía en kilocalorías por kilogramo, tal y como fue descartado. Cuando queremos calcular el contenido energético base seca, es decir, que se toma en cuenta la humedad, entonces tendríamos 100 multiplicado por este valor dividido entre 100 menos el porcentaje de humedad. Si el porcentaje de humedad, como hace un rato, fue de 22%, entonces dividimos 100 menos 22
100 multiplicado por esto, entre esto, y nos da entonces cuánto es el contenido energético base seca. ¿Esto qué significa? Ese es como si le hubiéramos quitado la humedad a los desechos, dándole un pretratamiento como un secado antes de colocarlo dentro de la incineradora, para que la incineradora me pueda brindar más energía. En Panamá existen las normativas sobre incineración y coincineración para poder generar energía. Nuevamente voy a mandarle entonces esa tablita. Voy a tomar foto. Y vamos a hacer el cálculo. Solamente vamos a utilizar de esta tabla vamos a usar esto. Sin embargo, después te pudieran utilizar estos datos para determinar cuántos son los rechazos. Si nosotros analizamos aquí, el residuo de comida, lo único que queda cuando se quema es un 5% aproximadamente. Sin embargo, aquí menciona el vidrio y yo lo quemo y queda 98% aproximadamente. Es decir, que de los estudios que se han hecho del vidrio ese, probablemente ese 2% que está aquí corresponde a las etiquetas o a algún elemento que tenga el vidrio que se quema finalmente, o el contenido que tenía del residuo se vaporiza y no queda nada. Sí, prácticamente queda el vidrio, cuando lo quema, queda todo el vidrio. Es decir que 100% de ese material va a quedar al final. Y nosotros colocamos, y lo vamos a ver después cuando este cálculo lo hacemos luego después, en la incineración, vemos que si ponemos desecho de residuos de comida, un 5% queda en los residuos, en la ceniza. Esto es lo que llama rechazo inerte, prácticamente es la ceniza que queda. Y este es el contenido energético. Ahora, ustedes ven en el vidrio, tiene un valor de 33 kilocalorías por kilogramo. Esto significa que no tiene nada de energía, no nos brinda nada de energía. Sin embargo, lo que más tiene aquí es 4000, que es el resto de los plásticos. Los plásticos tienen un contenido energético altísimo, 7778 kilocalorías por kilogramo. Ya ustedes pueden ver que los plásticos son altamente inflamables y claro, están dentro de los desechos orgánicos como un material que tiene alto contenido, es producto de la parte de los hidrocarburos, son altamente combustibles. Vamos a ver, y obviamente terminemos allí con el cálculo ahora de la propiedad que es el contenido energético. Copiar, le damos una copia, ponemos al final y le llamamos a llamarle contenido energético. Aquí tendríamos, la vamos a ver, tendríamos energía, contenido energético, tendríamos energético tal, tendríamos el peso individual
y E1 a colocar como el contenido energético individual. De aquí E sería igual a EI por WTI. E por W, aquí es kilocaloría por kilogramo, y aquí no hay nada. Contenido energético, entonces, de los restos de comida, vamos a usar el valor típico. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto tiene ahí? 1111. ¿Sí? ¿Y lo vieron? Sí, profesor. Entonces aquí sería este por este. Aquí sería 1111. ¿Cuál sería? 4000. Es 4000. Cartón. 3889, ¿no? Ajá. El que sigue. 7778. 4167. 5556. 4167. 1556. 4444. Y seguía 33. 167. 167 también. Sí. Bien, entonces la suma de E por W me dio esto, que se la suma ya. Ahora, contenido energético ponderado sería este valor dividido entre este valor. Y la unidad de medida es kilocaloría por kilogramo. Y este es como fue descartado. Y como le dije, no es correcto agarrar esto y dividirlo, porque si no, todo lo demás nos va a dar igual. Siempre, si lo dividimos siempre, siempre nos va a dar ese mismo valor. Así que este promedio aritmético no es correcto. Voy a saltarme unos espacios aquí.
para poder colocar el contenido energético base seca. Que sería igual a la ecuación que yo les puse. Voy a salvar esto un momentito. Que es este valor que está aquí. Multiplicado por 100 y dividido. Esta última ecuación que estoy mencionando es la que estaba aquí. 100 por el valor E, este que acabamos de encontrar, dividido entre 100 menos el porcentaje de humedad. Profesor, allí la humedad sería el total de la humedad. La humedad de esos desechos. Ok, la que sacamos en antes. Correcto. Esta es la ecuación. Voy a colocar aquí mejor. He ponderado. Bien. El porcentaje de humedad que teníamos nosotros del problema anterior estaba aquí. Y este es el de salud. 2219. Si lo quiero traer de allá, y aquí tengo ahí que es 2219. Así que ahora sería este valor multiplicado por 100 dividido entre 1, que es 1 menos este dato entre 100. Wow, es malo. Es algo malo. No tengo que dividirlo. 100 menos el porcentaje de humedad. Menos el porcentaje de humedad. Ahora sí. Démosle un poco de decimales. ¿Qué podemos concluir nosotros? Que cuando el contenido energético tomamos en cuenta la humedad que tienen los desechos, entonces ese contenido energético aumenta. ¿Es correcto o es? No, o sea, no lo veamos como el cálculo, sino veámoslo en la parte real. Si usted tiene unas hojas que están húmedas y usted las llega a secar primero, ¿cuál arde primero? ¿Las que están húmedas o las que están secas? Las que están secas. Las que están secas porque tienen mayor contenido de humedad, mayor contenido energético.
Si ustedes ven aquí, ese secado se hizo con esta parte del cálculo. Se le restó la humedad a los residuos y esa es la energía base seca. Tenemos más humedad que cuando tenemos los desechos tal y como fueron descartados. Recuerden que tal y como fueron descartados es porque el desecho fue colocado así mismo, como está cuando usted lo generó en su casa. Y acá es cuando ya usted, aquí, usted lo pasó por algún tipo de proceso y tiene energía base seca. ¿Preguntas? Profesor, ese promedio aritmético, ¿cómo fue que usted hizo el cálculo ese? Esto lo hemos estado haciendo con todas las demás anteriores, que esto es calcular, sacar promedio de estos valores. Y esto es para demostrar que esto no es correcto, esto no está bien. O sea, usted hace esto en un examen y está malo. ¿Cómo es el procedimiento? Hacer como hemos hecho aquí. O sea, que esto no es correcto, esto no tengo cómo rayarlo, subrayarlo. Eso que está aquí no es correcto. Y esto se hizo es sumando todos estos números y dividiéndolo entre la cantidad de números que yo tengo aquí, sacando el promedio. Aquí está, averaje. Preguntas, consultas. Estoy poniéndole el mismo formato. En composición no tuvimos que hacer nada. Pero si ustedes ven aquí, llegamos a Salud Palmas Bellas y vamos a comenzar nuevo chagre. Voy a eliminarlo. Ustedes lo van a hacer, continuar estos cálculos para que entonces tener completo toda su tabla con todas las comunidades que yo tenía allí en ese trabajo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más consulta, entonces dejamos la clase hasta aquí. Y nos vemos a ver qué seguíamos. Ya aquí hay otro problema, igual, y ya teníamos la clase. Profe, disculpe, ¿esa diapositiva usted la va a enviar? Yo la subo a la plataforma. Ah, correcto, profe. Sí, perfecto. Sí, yo la subo ahí a la plataforma. Profe, y la Voy a subir con el Excel que teníamos allí. ¿Ah? está bien.